Y hoy continuamos con el segundo de 8 debates entre los candidatos a presidente de la República. Como ocurrió en el primero, tendremos 2 rondas de 5 preguntas para cada uno sobre su plan de gobierno y las ofertas de campaña. Tendrán 1 minuto para responder cada pregunta y cuando falten 10 segundos, un sonido les advertirá que el tiempo está por terminar. Concluido el minuto, se corta el audio. El tiempo asignado será suficiente para que expongan de manera precisa sus ofrecimientos o propuestas para un país que está ávido por conocer cuáles son las respuestas que tienen para las distintas crisis que el Ecuador afronta. Los debates entre los candidatos serán lunes, miércoles y viernes. Jimena Peña, candidata por el Movimiento Alianza País. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Lenny, un saludo a César y a los compatriotas dentro y fuera del país. César Montúfar, de la Alianza Honestidad, conformada por el Movimiento Concertación y el Partido Socialista. Un buen día también para usted. Igualmente a usted, Lenin. Un saludo también a Jimena y a todos quienes nos escuchan y nos ven a esta hora. Iniciamos con Jimena Peña. En su plan de trabajo destaca los resultados del proyecto político que durante más de una década gobernó el país y enumera estabilidad política, crecimiento económico, inflación controlada, bajas tasas de desempleo. Pero durante esos 14 años de gobierno también se cometieron los actos de corrupción más grandes desde el retorno a la democracia. ¿Cómo se puede decir, Jimena, son nuestros estos méritos de aquellos gobiernos, pero los deméritos solamente les corresponden a esa gente y no a uno? Estimado Lenin, hemos reconocido todos los logros de la revolución ciudadana de la última década, el hecho de que 1,5 millones de ecuatorianos hayan salido de la pobreza, pero también es importante destacar que hemos reconocido los errores, hemos sido autocríticos y cuando tuvimos que quedarnos en nuestra organización y no irnos a defender la corrupción, lo hicimos. En este momento queremos presentarnos o proyectarnos hacia el futuro, ya no queremos hablar más del pasado porque el actual gobierno, por ejemplo, ha perdido muchísimo tiempo enfocado en los errores del pasado. El Ecuador requiere un futuro a través de una propuesta que lo que quiere es recuperar este proyecto de transformación, enfrentar la pandemia, generar fuentes de empleo y generar condiciones de paz y convivencia pacífica donde se respeten los derechos de los hombres y de las mujeres a vivir en un país que respete su dignidad y su vida. Por eso hemos presentado un plan de trabajo que tiene varios pilares enfocados hacia combatir el desempleo, generar fuentes de empleo para nuestros ciudadanos y también pues reivindicar los derechos. César, usted fue acusador particular contra Jorge Glass en el caso Odebrecht. ¿Qué acciones se deben tomar en el próximo gobierno para desmontar la corrupción institucionalizada en el país? Bueno, me parece que hay que hacer una mirada objetiva a lo que ocurrió durante la década y media en que Alianza País ha estado en el poder. Lo que voy a hacer no es una crítica personal, es una crítica más bien política y una crítica sociológica a lo que ocurrió. En el Estado, en el Ecuador, en los últimos años, desde 2007 hasta este momento, hemos tenido la construcción de un Estado delincuencial. La corrupción dejó de ser aislada, particular. Yo no digo que antes no hubo corrupción, por supuesto que hubo, pero dejó de ser algo aislado, particular, para transformarse en un esquema institucionalizado, estructurado de delincuencia organizada. El caso Sobor nos demostró aquello, que en el país la corrupción fue o se ha convertido en la forma de hacer gobierno. Y ese es el legado de Alianza País. Hay que desmontar ese estado delincuencial, hay que desmontar esas estructuras de delincuencia organizada para poder salir adelante. Jimena, usted ha sido asambleísta desde el 2013, cuando Correa era presidente, y en el legislativo no se fiscalizaba, con una década en la que no hubo un solo juicio político contra ningún ministro del Ejecutivo, pero en el siguiente periodo sí hubo fiscalización contra funcionarios prófugos o renunciados ya con Moreno como jefe de Estado. ¿Por qué no se hizo más para combatir a la corrupción que, sin duda, dejó raíces en el país? Respeto la opinión del candidato Montúfar, obviamente no la comparto. Él dice que el legado de Alianza País es dejar un Estado con una corrupción institucionalizada. La corrupción
debe enfrentarse en la función judicial. Yo aspiro a ser la presidenta de los ecuatorianos, no la presidenta del Consejo de la Judicatura ni fiscal. Es importante que los candidatos a la presidencia comprendan cuáles van a ser sus competencias y sobre todo cuáles son las prioridades para el país. En este momento el país requiere recuperar la planificación y que esa planificación vaya encaminada a recuperar la dignidad de nuestros ciudadanos que mientras estamos aquí en este debate, 7 de cada 10 de ellos no saben cómo van a comer la semana que viene. La Asamblea Nacional tendrá que realizar su tarea de fiscalización. Hemos reformado la Ley Orgánica de la Función Legislativa que le devuelve su capacidad fiscalizadora a la Asamblea Nacional. Esperamos que la próxima Asamblea cumpla a carta cabal con esa tarea. Para ir cerrando este tema y pasar a otros asuntos, César, a su criterio, durante 41 años de democracia, en la Asamblea se han producido actos de corrupción en contubernio con el Ejecutivo, sin duda. Causa de esto, ¿usted considera que es una Asamblea con mayoría de asambleístas provinciales y muy pocos nacionales? Quizás allí hay alguna génesis o está la génesis de este problema. Prueba de que en el gobierno de Rafael Correa y el siguiente, de Lenín Moreno, se instauró en el país un estado delincuencial, es lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional. Esta se ha transformado en una máquina de corrupción, en una maquinaria productora de corrupción. Por supuesto que hay asambleístas que son excepciones. El caso de Mendoza es el caso más claro y toda la mafia que él constituyó junto a otros asambleístas para atracar los hospitales. El Ecuador necesita demoler esa estructura, necesita reconstruir un nuevo Estado. Para demoler esa estructura corrupta que es la Asamblea es necesario que tengamos otro cuerpo legislativo, un cuerpo legislativo bicameral. Nosotros hemos planteado que además de eso tiene que tener muchos menos asambleístas o legisladores. Además de eso tenemos que pasar a un sistema que parece obvio, pero que es importante, que es que los asambleístas no ganen sueldos, sino dietas por el trabajo que hacen y que además estén sujetos al control y fiscalización también de los órganos de la sociedad. Es decir, una asamblea distinta, un legislativo total. Vamos al tema económico. Jimena, usted propone que sea la inversión pública el motor de la reactivación económica. Le pregunto, ¿con qué dinero? Si las arcas fiscales están vacías y la plata del Banco Central es de los clientes de los bancos, de los trabajadores afiliados al Seguro Social y de los gobiernos autónomos descentralizados. Bueno, el candidato Montúfar ha sido asambleísta. Hubiese sido interesante que durante su tarea de legislador hubiese renunciado a su salario. Estamos de acuerdo que tenemos que combatir la corrupción, pero es importante entender cuál es la prioridad. El candidato Montúfar ha dicho que él ha renunciado a su fondo de promoción electoral, pero a la par pretende que el Estado invierta en una asamblea constituyente que probablemente le va a significar al Estado muchos más recursos de lo que él está significando en este momento, garantizar el derecho a la participación política de las diferentes organizaciones. La economía es un tema medular en efecto Lenin y tenemos propuestas concretas. Tenemos la iniciativa de renta básica de emergencia que lo que pretende es devolverle dignidad a nuestras familias ecuatorianas, garantizando un mínimo mecanismo de pago virtual para que paguen su alimento, para que paguen sus servicios básicos y también el copago de nómina, que lo que quiere es generar nuevas plazas de trabajo a través del apoyo del Estado para empresas pequeñas. Bueno, César, ¿usted está de acuerdo con privilegiar la inversión pública y las regulaciones del Estado o considera que la reactivación económica debe ir acompañada por una preponderante inversión privada? Bueno, primero quisiera responder lo que dice Jimena respecto al Fondo de Promoción Electoral. Renuncié a recibir un solo centavo del Estado en esta campaña electoral, a que el Estado pague mi publicidad o la publicidad de mi campaña en medios de comunicación. Es indecente, es inmoral, es deshonesto que en plena pandemia, cuando hay tantas necesidades, el Estado ecuatoriano gaste más de 20 millones de dólares de gente del pueblo, para pagar la campaña electoral de políticos millonarios, de partidos políticos que han estado totalmente involucrados en actos de corrupción, de políticos incursos en actos de corrupción, de candidatos con grillete. Eso es inmoral. Por eso he renunciado al fondo de promoción electoral. Me parece que es inmoral. Esos recursos tienen que ir a la salud. Mi enfoque económico es que sea el sector privado el motor de la economía. Hay que desmontar esa estructura de concentración que generó y de centralización que generó el correísmo. Tenemos que dar paso a una economía moderna basada en el sector privado.
A ver, han dedicado la mayor parte de este minuto a replicarse, y está bien, pero en 30 segundos, Jimena, yo le preguntaba de dónde va a salir el dinero con el que usted aspira a reactivar al sector económico tan deprimido del país, cuando su propuesta señala con claridad que quieren que sea el Estado el motor, el músculo de esa reactivación. ¿Con qué plata? Estimado Lenin, nosotros creemos que es responsabilidad tanto del sector público, del Estado como del privado, reactivar la economía. Nosotros en nuestro gobierno vamos a combatir la evasión tributaria. En este país anualmente se evaden 4.500 billones de dólares en impuesto a la renta, que de acuerdo a nuestro sistema tributario, que debe ser, que es solidario y progresivo, debería ser el impuesto que más recaude a las arcas estatales, y no es así. Por eso vamos a combatir la evasión tributaria. César, usted en cambio dice que le quiere apostar al sector privado, pero tiene que darle incentivos, porque de lo contrario las cosas no funcionan. Tres estrategias, Lenin, muy claramente. Primero, incentivos tributarios a quienes contratan jóvenes, a quienes tengan producción compatible con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Segundo, vamos a bajar la tramitología. En el Ecuador tenemos que crear un esquema en que el Estado sea un aliado de los empresarios, de los emprendedores, sobre todo los pequeños y medianos. Y en cuarto lugar, una reforma financiera para inyectar recursos al sector privado, para que la banca privada baje los intereses y los costos financieros que en este momento y los traslade a la producción. Ese es el modelo. Jimena, ¿por qué no apostarle al sector privado que con incentivos claros y seguridad jurídica podría, por ejemplo, repatriar capitales o generar nueva inversión extranjera? Durante los últimos 3 años el sector privado ha tenido, Lenin, importantes incentivos tributarios con el compromiso de generar empleo. La verdad es que no se evidenció un compromiso de generar nuevas plazas de trabajo. Por eso vamos a revisar estas exenciones tributarias que le significan al Estado más de 4.000 millones de dólares para redireccionarlas a iniciativas con el copago de nómina, que como mencioné van dirigidas a empresas pequeñas y medianas, a plazas nuevas de trabajo para jóvenes, para mujeres y para adultos mayores de 50 años. Es importante mencionar el tema de la banca. Coincido con el candidato Montúfar cuando dice que necesitamos tasas de interés que sean más competitivas. No es posible que en nuestro país un microempresario pague intereses del 25% y la gran empresa de apenas 7-8%. Necesitamos que la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos cumplan con lo que establece el Código de la Democracia y democraticen el acceso. Jimena Peña tiene razón cuando señala que se generaron incentivos a través de distintos cuerpos legales, y es verdad que hubo un sector privado que no respondió, quizás no estuvo a la altura de las expectativas del gobierno. ¿Por qué razón cree usted, César, que esto ocurrió, que cierto sector privado no respondió a esos incentivos? ¿No eran los correctos o falta también quizás algo de compromiso? Bueno, porque en realidad el modelo del correísmo era un modelo totalmente centralizado, estatizante de la economía, porque tuvimos en el país una forma de entender el modelo económico como arrastrado, cuyo motor es del Estado. Yo creo que es importante la inversión pública, pero la inversión pública no puede ser el que arrastre toda la economía. El país tiene que cambiar de modelo económico, y ese modelo económico tiene que concentrarse sobre todo en los micro, pequeños y medianos empresarios, en los micro, pequeños y medianos productores agrícolas, en los trabajadores autónomos. Si usted mira las cifras, el sector que mayor empleo genera, el 88% de los trabajos en el Ecuador provienen de estos sectores, y es a esos sectores a los que hay que apoyar. A los grandes, por supuesto, darle seguridad jurídica, oportunidades para la inversión, bajar el impuesto a la salida de capitales, pero la base de la economía tiene que estar en los pequeños, medianos productores agrícolas y pequeños y medianos empresarios. Ese es el modelo, de abajo hacia arriba, que nosotros vamos a implantar en el Ecuador. La pandemia agudizó un viejo problema, la pérdida del empleo adecuado. ¿Cuál es, Jimena, su propuesta para que se generen fuentes de trabajo? Claro, siempre respetando los derechos de los trabajadores. Bueno, la pandemia evidenció, Lenin, la gran desigualdad que existe en el país, no solamente en el tema económico, también en el acceso a la salud, cuando hemos visto que la salud, siendo un derecho en nuestra Constitución, se ha convertido en un privilegio, lo propio para la educación, con nuestros niños que se han visto obligados a enfrentar una educación virtual sin conectividad y sin un computador o una tablet. En este sentido, nosotros queremos, a través del incentivo de copago de nómina, como le
le mencioné, Lenin, reactivar los incentivos económicos o redireccionar esos incentivos para pequeñas y medianas empresas que generen nuevas plazas de trabajo. También es fundamental, Lenin, hablar dentro de la reactivación económica de un alivio real para los ciudadanos. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley económica urgente que sea de real alivio para el ciudadano que no ha podido refinanciar su tarjeta de crédito, que no ha podido refinanciar su préstamo del negocio, la hipoteca por la indolencia de la banca. Y para usted, César, ¿cuáles son esas acciones con las que va a impulsar la generación de nuevos empleos? Solo una observación, la candidata de Alianza País se refiere insistentemente a la banca, pero la banca fue el sector, la banca privada fue el sector que más creció, que más se benefició en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Le invito a que analice las remisiones tributarias que recibió la banca. El Banco de Guayaquil, uno de los candidatos presidenciales, recibió 32 millones de perdones, de remisiones tributarias. Parece un poco contradictorio, pero vamos a su pregunta. El tema fundamental del empleo es entender en dónde, en qué lugares, a qué sectores hay que apoyar. Nosotros tenemos un programa que está planteado en nuestro plan de gobierno, que hay experiencias muy exitosas en otros países. Nuestro programa se llama Trabaja Ecuador. ¿Qué es lo que buscamos generar? Proyectos de empleo intensivos en empresas de los trabajadores sin fines de lucro. Es el modelo que Mohamed Yunus, este economista asiático, implementó en muchos países del mundo para precisamente que los pobres, que las madres jefas de hogar, que las personas que están casi en la línea de pobreza, por debajo de la línea de pobreza, puedan entender. Vamos en este momento a una pausa y al volver, inseguridad ciudadana, política tributaria, educación, entre otros. Ya regresamos con la segunda parte de nuestro debate. Siga en nuestra sintonía. En esta segunda parte iniciaremos con César Montúfar y luego será el turno de Jimena Peña. Me quedé con la impresión de que en el tema del empleo, que le interesa sin duda a todos los ecuatorianos, había algo más que decir. 30 segundos para César Montúfar para complementar o cerrar su propuesta sobre empleo. El tema del empleo es central y el tema del empleo, como decía hace un momento, tiene que enfocarse en políticas de incentivo a los pequeños, medianos empresarios, productores agrícolas y trabajadores autónomos. Y para eso es necesario ejecutar varias estrategias. Una de ellas en el sector financiero. Nosotros le apostamos al microcrédito, a la inclusión financiera, sobre todo de los más pobres, de las madres jefas de hogar, de personas que con pequeños montos pueden generar fuentes de trabajo, emprendimientos para sostener a sus familias. Jimena, 30 segundos para que usted cierre su idea en su propuesta para generar empleo. Gracias, Lenin. Bueno, el candidato Montúfar, que propone como pilar de su gestión una nueva constituyente que le cueste al Ecuador más de 50 millones de dólares, probablemente en medio de una pandemia, ha mencionado que no está de acuerdo con las remisiones tributarias. Yo quiero decirle a usted que también estoy en desacuerdo con aquellas iniciativas que lo que hacen es deteriorar una cultura tributaria que todos los ecuatorianos debemos cultivar. César, el presupuesto de salud en 2020 fue de 3.888 millones de dólares y con eso no alcanzó debido a la pandemia, una pandemia que no se ha terminado y que podría suponer en el futuro escenarios tanto o más complejos que los que estamos viviendo ahora. ¿Cómo redistribuir esos recursos cuando la deuda interna hace agua por todos lados? Jimena, yo no propongo una asamblea constituyente, yo propongo que exista una consulta popular tal como lo dijo, lo propuso Simón Espinosa, que el pueblo ecuatoriano pueda escoger entre la Constitución de Montecristi y una nueva Constitución de un Estado moderno y democrático. Pero vamos a la pregunta. Es necesario partir, cuando hablamos del tema sanitario, que la política sanitaria de Lenín Moreno ha sido la más nefasta que nos podría tocar. El Ecuador es el segundo país, óigaseme bien, el segundo país en todo el mundo que tiene más muertes en exceso en el año 2020. 40.000 muertes en exceso. Es una situación gravísima, terrible para muchas familias, para muchas personas en el Ecuador. Y eso es el resultado de una estrategia equivocada. Una estrategia que solamente buscaba contener en los hospitales el desarrollo de la pandemia y cerrar la economía y hacer aislamiento y confinamiento. Nosotros vamos a darle la vuelta, poniendo énfasis al diagnóstico, generando cercos, abriendo la posibilidad de que a través de la prevención podamos controlar el virus con una campaña seria llevada adelante con honestidad de vacunación.
Jimena, durante los 4 gobiernos de la Revolución Ciudadana nos dijeron que teníamos el mejor sistema sanitario de la región, pero la pandemia se encargó de demostrar lo contrario. ¿Cómo aspira usted a revertir esta situación? Como no, Lenin, nada más una pequeña precisión, una consulta popular no le deja de costar al Ecuador menos de 20 millones de dólares, candidato Montúfar, que también, como usted mismo ha mencionado, es una cantidad importante en medio de la pandemia. Lenin, un sistema de salud que en efecto se vio deteriorado durante los 3 últimos años porque se disminuyeron 720 millones del presupuesto para el sistema de salud. Para nosotros la prioridad es la vida, por eso vamos a priorizar el presupuesto para salud, vamos a acelerar el proceso de compra de vacunas, porque sin esas vacunas simplemente no va a haber reactivación económica. Tenemos también que invertir en personal de salud para que puedan vacunar a 10 millones de ecuatorianos hasta finales de año, a un ritmo de 60.000 personas vacunadas por día. Vamos a invertir en el sistema primario de salud, en el primer nivel de salud, para prevenir, para promover salud para todos nuestros ecuatorianos y ecuatorianas. El tema de las vacunas es importante, hay mucha expectativa en relación a ello. ¿Cómo manejaría usted ese asunto, César? Bueno, si es que no se desmontan las mafias que hemos heredado del correísmo y que están tomadas los hospitales del sistema de salud del país, como los demás sectores de la administración pública, vamos a repetir lo que se repitió durante la pandemia, cómo vimos los ecuatorianos que nos atracaron en nuestros ojos los fondos de la salud. Creo que tenemos que cambiar entonces de estrategia de manera radical. Yo voy a establecer una fuerza tarea para limpiar al sector salud, para que esas mafias que están enquistadas del sistema de contratación pública sean expulsadas y además judicializadas con una justicia independiente. En segundo lugar, es necesario para el tema de las vacunas crear una comisión mixta, liderada por supuesto por el Estado, pero en que participen los gremios, participen los colegios profesionales de médicos, de enfermeras, participen los trabajadores del sector salud, para que de manera transparente se pueda llevar adelante el proceso de vacunación. En un año, en 14 meses, tenemos que lograr la vacunación del 70% de los ecuatorianos. Ese es un objetivo que lo vamos a hacer con transparencia, con eficiencia y sin corrupción. El tema de las vacunas, Jimena, ¿con participación privada o un monopolio estatal? Bueno, lo más eficiente, Lenin, si es que esta participación privada no va a entorpecer el proceso, pues bienvenido. Pero es importante hablar también de otro problema de salud pública que lastimosamente ignoran los candidatos varones. Y tenemos que hablar del embarazo precoz, del embarazo adolescente. El Estado pierde 270 millones de dólares en costos de oportunidad por no invertir adecuadamente en embarazo adolescente. En el país, cerca de 50.000 adolescentes dan a luz cada año. Esto obviamente afecta su futuro y también el futuro del país. Por eso vamos a invertir 50 millones de dólares en programas de atención para prevenir este embarazo que afecta el futuro de nuestras niñas y de nuestras jóvenes. Queremos fortalecer, como dije, los niveles de atención primaria, pero además queremos garantizar estabilidad laboral a nuestros profesionales de la salud, Lenin, que como ya he dicho, el 65% de ese personal que estuvo en primera línea fueron mujeres. César, una de las muchas crisis que tiene el país es la inseguridad ciudadana y el problema es estructural. Leyes que no funcionan, un sistema judicial que no responde, cárceles donde los delincuentes se perfeccionan, una policía que no se da abasto y que no siempre está respaldada para actuar con firmeza, pero también con respeto a los derechos humanos. ¿Se requiere cambiar la legislación sobre seguridad ciudadana? Hay que hacer cambios, pero permítame quizás hacer una puntualización a lo que dijo Jimena. Es extraño. Habla de promover el trabajo, una política para atacar este problema gravísimo del embarazo adolescente. Sin embargo, en el gobierno de Lenín Moreno, de su partido, el presupuesto de 5 millones de dólares ha sido cero, es decir, no ha habido ninguna atención. Es algo paradójico. En su gobierno nada y está diciendo que va a hacer un montón de cosas. En nuestro gobierno vamos realmente a atender estos problemas. Vamos a poner en práctica el plan de erradicación de la violencia en contra de la mujer y la violencia de género. Vamos a atender el embarazo adolescente con
con recursos, lo que el gobierno de Lenín Moreno no ha hecho. En el tema de seguridad, la seguridad tiene dos ámbitos. El primero que tiene que ver con la seguridad pública y el segundo el que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Son dos ámbitos en los que vamos a atacarlos con fuerza, con energía, ofreciendo que en el Ecuador exista verdaderamente protección a los ciudadanos y un Estado de Derecho que funcione. Jimena, ¿Fuerzas Armadas deben salir a respaldar a la policía? ¿Se debe permitir a la gente que porte armas? Lo cual, por cierto, Rafael Correa autorizó. Lo que pasa es que los permisos no se emiten y al final tenemos una verdad, y es que la inseguridad aumenta. ¿Qué camino seguir para corregir esta situación? El gobierno que le proponemos al Ecuador no es el gobierno de alguien más, es el gobierno de una mujer, de una migrante. Ese será el gobierno de Jimena Peña, que gobernará con su organización política, con Alianza País. No gobernará con Lazo o con Creo, que fue una organización con la cual el candidato Montúfar pretendía tener una alianza hace algunos años. Las Fuerzas Armadas, en efecto, Lenin, deben complementar las tareas de seguridad. Creo que bien podrían ayudar, por ejemplo, en el trabajo de control fronterizo, de contrabando, que es muy deficiente y que pone en gran desventaja a nuestros productores nacionales. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, queremos una policía que recupere su rol de prevención y su rol comunitario. Es importante que la policía tenga también seguridad jurídica para que pueda actuar con tranquilidad en el cumplimiento de su deber legal mientras tiene la capacitación, el equipo necesario. Y también queremos garantizar una policía especializada para temas de... César, han aludido a su antiguo respaldo a Guillermo Lazo. Tiene 30 segundos para replicar aquello. Bueno, no hemos estado en ningún proceso electoral juntos con Guillermo Lazo. Lo que nosotros hicimos fue crear una organización Compromiso Ecuador para combatir el autoritarismo y el proyecto reeleccionista de Rafael Correa. Eso fue lo que hicimos. Me parece que hay que analizar las cosas con mucha mayor objetividad histórica. Lo que la candidata de Alianza País tiene que reconocer es que Alianza País fue parte de una estructura delincuencial de financiamiento electoral en el gobierno de Rafael Correa. El caso sobornos. En Carondelet se montó una oficina para pedir sobornos y financiar al partido que patrocina. Jimena, usted ahora dice que no es correísta ni morenista, pero ha formado parte de distintas maneras de aquellos dos gobiernos. 30 segundos para aclarar aquello. Así es, Lenin, ni correísta ni leninista, y me voy a enfocar en lo que requieren oír nuestros ciudadanos de medio de un proceso electoral que va a marcar su futuro. Quiero hablar de las mujeres. Quiero decirles a las mujeres del Ecuador que vamos a constituir un gabinete paritario, que vamos a hacer que esa voz de las mujeres sea parte de la toma de decisiones que ha sido ignorada por políticos, en efecto, que se enfocan en propuestas de odio, en propuestas de crítica al pasado y que no tienen propuestas claras hacia el futuro de los ecuatorianos. No dejemos de hablar de educación, donde falta mucho y falta todo: acceso, calidad, nuevos planes de estudio, infraestructura, tecnología, maestros mejor preparados y remunerados. César, ¿a qué aspectos usted le dará prioridad? Bueno, yo soy profesor, esa es mi vocación, soy profesor universitario. Tenemos que darle una vuelta al sistema educativo en todos sus niveles. Tenemos que articular la educación con la tecnología, eso es un gran reto que tiene el país. Tenemos que generar condiciones para que haya programas de cambio curricular, de formación de los maestros, eso es básico y fundamental. Tenemos que garantizar que todos los estudiantes ecuatorianos tengan acceso universal a la conectividad, a la internet. 50% en este momento de jóvenes del sistema educativo no lo han tenido, han perdido prácticamente el derecho a la educación. Tenemos que cambiar de raíz esta forma controladora, sin autonomía, que el correísmo creó frente al sistema universitario. Vamos a eliminar el programa Ser Bachiller, que es un instrumento burocrático que coarta los sueños de muchos jóvenes en el país, y vamos a apostar a una educación superior de calidad, con autonomía, dedicada a la innovación y al conocimiento científico. Es la educación uno de los pilares sobre los cuales vamos a reconstituir este país destrozado por el correísmo, por el leninismo, por un partido. Y usted, Jimena, ¿qué respuesta le va a dar a una población que quiere estudiar pero resulta que solo encuentra obstáculos? Así es, yo creo que ofertas demagógicas como eliminar el proceso de admisión para la universidad, lo que tiene es un cálculo electoral irresponsable que puede poner en riesgo la calidad universitaria.
Tenemos que garantizar que ese proceso de admisión sea justo y que tenga mecanismos de acción afirmativa para que nuestros ecuatorianos afrodescendientes, hermanos de pueblos y nacionalidades que se están quedando relegados del acceso a la universidad, lo puedan hacer. Para eso planteamos, por ejemplo, retomar los preuniversitarios con el apoyo de las universidades para garantizar un mecanismo de nivelación de calidad y gratuito para nuestros jóvenes que no están accediendo a ese cupo en las universidades. Pero tenemos que hablar de la oferta académica. Para eso queremos devolver o retomar el presupuesto de las universidades para que se pueda generar esa oferta académica técnica para carreras de 2 y 3 años, de tal manera que tengamos opciones para ese estudiante que tiene que ponerse a trabajar porque tiene que ayudar, por ejemplo, a la mantención de la familia. Queremos agradecer a Jimena Peña, candidata a la presidencia por Alianza País, y a César Montúfar, candidato por la Alianza Honestidad, por su participación en esta exposición y confrontación de sus propuestas aquí en Contacto Directo. Confiamos en que la ciudadanía contará con mayores elementos que le permitan decidir su voto de cara a la jornada de sufragio que se aproxima. Ya regresamos. Concluimos Contacto Directo, Lenin. Mañana continuamos con las entrevistas que tengamos todos. Un buen día.